Saludo cordial en este día a todos mis hermanos, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, por la oportunidad que nos concede nuestro buen Dios de poder glorificar su santo nombre. En este miércoles 18 de enero del año 2023, mi saludo es para toda la iglesia discípulos de Cristo. Para usted, mi hermano, que está en otro país y está en este momento escuchando estas palabras y va a oír este sermón y esta predicación, para ustedes el saludo que doy muy especialmente. Al igual que para todos ustedes, mis hermanos que están en nuestro territorio nacional, y para mis hermanos que me escuchan en este momento y están aquí en Piedecuesta, Santander. Al Señor Dios le damos la alabanza por esta preciosa oportunidad de reunirnos para adorar su nombre y escuchar su bendita palabra. Y ahora quiero presentarles también el saludo que les da mi madre siempre de una forma cálida para toda la iglesia del Señor, y vamos a oírlo. Muy buenas tardes, amada iglesia, familia, amigos y las personas que en esta tarde tengan la oportunidad de escuchar este mensaje a través de este medio. En el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, les insto para que cada uno de nosotros atesoremos este mensaje y lo compartamos con las demás personas. Que el Señor nos continúe bendiciendo y muy buena tarde y el resto de semana para cada uno de ustedes. No podemos más que darle al Señor Dios la exaltación y la gloria por esta maravillosa experiencia de ser la iglesia del Señor Jesucristo. Por ello, mi hermano, te invito a tomar la bendita palabra del Señor. Para esta ocasión, Evangelio de San Mateo, capítulo 15, y vamos a mirar los versículos 1 al 9. Usted, si tiene la Biblia Reina Valera, tómela conmigo, que ella tiene un título y es Lo que contamina al hombre. Y dice la palabra del Señor así: Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo, él les dijo: ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decir: cualquier cosa que dé a su padre o a su madre es mi ofrenda a Dios. Todo aquello con que pudiera ayudarte ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra traición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Amén. Al Señor Dios le doy la alabanza y nos disponemos en las benditas manos de nuestro gran Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo, para que Él nos dé la sabiduría y el entendimiento para comprender esta bendita palabra. Para usted, mi hermano, que está siguiendo conmigo toda esta serie de estudios, hoy estamos en la lección número 73. El título del sermón para este día, o de la predicación de esta palabra, es: los escribas y los fariseos desafían al Señor Jesucristo. Siempre el Señor Jesucristo fue desafiado, cercado de mala voluntad, pero todos aquellos que estaban haciéndolo no sabían que se estaban metiendo era con el Hijo de Dios. En este capítulo 15 tenemos al Señor Jesús como el gran profeta que enseña, como el gran médico que sana y como el gran pastor que alimenta a sus ovejas. Y en esta porción, el error de los que enfatizan más en una tradición religiosa llena de mentira, en lugar de compartir la palabra de Dios en verdad. Religión tenemos, y la religiosidad está llena de mentira y de falsedad. Y algunos tienen más por encima la religiosidad y sus tradiciones que tener en cuenta la verdadera palabra de Dios. Dos puntos quiero resaltar en esta porción. Primero, la querella de los fariseos y escribas
contra los discípulos del Señor Jesucristo. Querella porque vinieron a culparlos y porque vinieron a señalarlos de acuerdo a la tradición de ellos. Versículos 1 y 2 nos dice de la siguiente manera: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Estos escribas y fariseos venidos de Jerusalén eran hombres instruidos en la ley y por tanto debían ser mejores que los demás, pero en realidad eran peores, porque para ellos importaba más la tradición de los ancianos. ¿Qué era la tradición de los ancianos? Era un cuerpo de leyes extrabíblicas, es decir, cosas que no estaban en la Biblia, cosas que no estaban en la palabra de Dios del Antiguo Testamento para ellos, pero ellos estaban basados en esas leyes y esas reglas que no estaban realmente en la palabra y que habían existido de una forma oral y únicamente desde la cautividad de Babilonia. Luego fue llevada al papel en el siglo II antes de Cristo. Pero la ley de Moisés nunca contenía ninguna exigencia con respecto a lavarse las manos antes de comer, excepto para los sacerdotes que debían lavarse antes de ingerir las ofrendas sagradas, si nosotros miramos en el libro de Levítico. Por favor, atendamos Levítico 22, 6, 7. La persona que lo tocare será inmunda hasta la noche, y no comerá de las cosas sagradas antes que haya lavado su cuerpo con agua. Cuando el sol se pusiere será limpio, y después podrá comer las cosas sagradas porque su alimento es. Estas eran las leyes para los sacerdotes, que no podían tocar ninguna clase de animal muerto y algún otro tipo de impurezas, y después tenían que lavarse todo su cuerpo para poder comer las ofrendas que habían sido consagradas a Dios y que solamente la podían comer los sacerdotes. Pero esto era lo que se decía, pero no había ninguna clase de mandamiento respecto a lavarse las manos antes de comer. Esto era sencillamente las tradiciones que habían sacado los judíos antiguamente. ¿Cuál era la querella que los escribas y los fariseos sacaron contra los discípulos? Ellos los acusaban de transgresión ante el Señor porque ellos quebrantaban o transgredían la tradición de los ancianos, pero fue bueno que hubieran ido al Señor Jesucristo porque aquí recibieron la respuesta. Ellos pusieron un problema grandísimo, sencillamente porque los discípulos no se lavaban las manos. Ellos hicieron de esto como si hubiera sido el delito más grande y el delito más imperdonable, capaz de poner un problema y capaz de hacer acusaciones sobre un grupo, sencillamente porque no se lavaron las manos para comer. Pero mire la respuesta del Señor Jesucristo y cómo en esta respuesta es el segundo punto, cómo el Señor justifica a sus discípulos. Versículo 3, entonces vamos a leer. Respondiendo, Él les dijo: ¿por qué quebrantáis vosotros el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Aquí había algo. Ellos quebrantaban era el mandamiento del Señor. El Señor Jesucristo les responde con el quebrantamiento que ellos hacían, no a la tradición religiosa, sino al mismo mandamiento de Dios, que eso sí realmente era un pecado. ¿Cómo estaban ellos transgrediendo ese mandamiento de Dios? Eso nos lo dice los versículos 4 al 6. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios. Todo aquello con que pudiera ayudarte ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado vosotros el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Ellos tenían la práctica de deshonrar de una manera ingeniosa los mandamientos de Dios, que eran muy claros. Por ejemplo, allá en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 12, donde se nos dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Pero ellos, para engañar a sus padres, se declaraban económicamente incapaces de sostenerlos, porque habían dedicado a Dios el dinero que debía haber sido para ellos y así poderlos ayudar, evadiendo el hecho
o escudándose más bien en el hecho de que Dios era superior a los padres. Ellos eran ingeniosos para mentir y eran ingeniosos para engañar. Ellos, para poder negar la ayuda que se le debe dar a un padre, ellos decían que su dinero lo habían dedicado era a Dios y Dios era más importante que los padres, según el pensamiento de ellos. Es cierto, el Señor Jesucristo dijo que si alguno amaba a padre o a madre más que a él, no era digno de él. Pero el Señor Jesucristo da mandamientos a nosotros y la misma palabra de Dios nos da mandamientos específicos sobre honrar a nuestro padre y a nuestra madre, no olvidarnos de ellos cuando envejezcan y estar nosotros también pendientes de poderlos cuidar y asistir, así como ellos lo hicieron con nosotros. Pero ellos eran ingeniosos, estos escribas y fariseos, en burlar la palabra, transgrediendo el mandamiento de Dios, apegados a la tradición de ellos y pasaban por alto el mandamiento. El Señor Jesucristo en el versículo 6 les dice que así ellos invalidaban el mandamiento por la tradición. Al leer nosotros Marcos, capítulo 7, versículos 11 al 13 dice: pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Ellos invalidaron la palabra de Dios. Ellos decían este término hebreo, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, cualquier cosa con la que yo pudiera ayudarte. Ellos sencillamente daban cualquier cosa por sus padres y cualquier cosa que ellos pudieran dar una insignificancia decían, esto es mi ofrenda a Dios. Y de esta manera invalidaban el mandamiento para poder hacer más grande las tradiciones religiosas de ellos falsos. Vamos a tener en cuenta lo que nos dice a nosotros el libro de Apocalipsis, versículo 22, 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad. A la palabra no le podemos ni quitar ni añadir. Estos hombres añadieron a la palabra cosas que no decía la palabra. Eran sus tradiciones. Y se hicieron mucho más fuertes. Nosotros vamos a tener el cuidado de mirar la Santa Escritura y obedecer la palabra del Señor Dios. A carta cabal, como lo dice la palabra, por sobre todas las cosas, cumpliendo el mandamiento de Dios, y que la palabra y el temor del Señor sea nuestra grande fidelidad. Los voy a invitar a que oremos al Señor Dios. Eterno Padre, te doy la alabanza y la gloria. Quiero pedirte, maravilloso Dios, que cada uno de mis hermanos, de mis amigos que escuchen esta bendita palabra, Señor de los cielos, sean tocados por el poder de Dios, para que no caigan en errores, Señor, y no miren más, Señor, las tradiciones religiosas y no presten atención a la falsedad y a la mentira, quebrantando el mandamiento de Dios. Tu palabra es verdad y cada persona que lee este bendito libro, la Biblia, Señor, recibe la luz de la verdad en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias, mis queridos hermanos y amigos. Reciban un abrazo y un saludo de este su servidor y amigo y nos vemos en la próxima.